¿Sale? Bueno, nos toca ver los ingresos del Estado y otros temas. Por ahí es muy importante que consideren que estamos ya en el periodo de que se están analizando, se van a analizar los ingresos en nuestro Congreso mexicano. El día de mañana, por favor, están al pendiente porque mañana va a ir el secretario de Hacienda y Crédito Público a presentar el paquete económico al Congreso. Y dentro de su paquete económico va a venir la ley de ingresos y modificaciones a muchas disposiciones fiscales. ¿Qué es lo que se busca? Pues mayor recaudación. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues planean que no va a haber nuevos impuestos. Entonces, ¿cómo lo van a lograr o cómo van a hacer eso? Se supone que van a ir sobre las personas que no pagan, que no cumplen con sus obligaciones, para que todos lo hagan y así se aumente la recaudación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues yo estoy muy contento por ustedes, por nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a eso vamos a tener más trabajo, porque la gente se va a acercar con nosotros como asesores, porque ya va a serles más complicado estar dejando de pagar las contribuciones y afectando al fisco. Entonces te van a llegar más dinero. Yo estoy bien feliz por ustedes. ¿Por qué? Bueno, pues porque vas a tener más trabajo, vas a tener más oportunidades, vas a tener nuevas personas a las que vas a asesorar y con estos cursos te vas a apoyar para que tú puedas recibir a tu cliente y lo puedas atender efectivamente, porque va a demandar de ti. ¿De acuerdo? Entonces no va a ser tan sencillo la evasión. ¿Y de dónde empieza? Sí, a lo mejor dicen, ¿no? Siempre hay salidas, pero ya no va a ser tan sencillo. ¿De acuerdo? Y te van a ocupar más. Todo empieza de la ley de ingresos. ¿Qué es la ley de ingresos? Ustedes piensan que las contribuciones se pagan en base a la ley del IVA, en base a la ley del ISR, en base a esas leyes, ¿verdad? Pues no. El fundamento de los impuestos o de las contribuciones está en la ley de ingresos. Ella es la que establece, además de la Constitución, por debajo de la Constitución está la ley de ingresos, y es la que establece todo lo que se va a recaudar de los ciudadanos. Incluso vienen las cantidades que se van a recaudar de todos nosotros. Estamos hablando de que el presupuesto se va a ampliar al año pasado. Imagínense ustedes, dicen, ¿qué entonces el presidente que está haciendo? ¿Por qué dice que va a recaudar más? Pues porque ahí van a venir las estrategias fiscales para incrementar los ingresos del Estado. Entonces, es la máxima fundamental. Y les pido de favor, atentamente, que mañana estén al pendiente del contenido de la ley de ingresos. Afortunadamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone resúmenes en su página o en los noticiarios, les manda un resumen de lo que contiene la ley de ingresos. Tal vez no lo quieran leer todo porque son muchas hojas, incluso a veces llegan con 1 o 2 cajas de todo el paquete económico que está redactado, que está impreso. A veces llegan con nada más una carpeta, a veces dependiendo de las modificaciones. Entonces, para que por favor estemos al pendiente, ¿sale? Entonces, esa ley establece los ingresos que va a recaudar el Estado, se entrega al Poder Legislativo para que el Poder Legislativo lo establezca y lo regule a partir ya del 1 de enero de 2020. Es cuando va a entrar en vigor esta ley y nosotros vamos a estar sujetos al pago de las contribuciones. Si esta ley no lo establece, no estaríamos obligados a pagarlas. Entonces, este es el principal fundamento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esto? En el artículo 73 constitucional dice, el Congreso tiene la facultad de imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Entonces, ¿para qué pagamos contribuciones? Para cubrir el presupuesto. El presupuesto es otro documento que también presenta, ¿sí?, la Secretaría de Hacienda y lo aprueba el Congreso. La Cámara de Diputados es la que exclusivamente aprueba ese presupuesto de egresos, ¿sabe? Lo analizan, lo discuten. ¿Quién lo presenta? Lo presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consensado con el presidente de la República. No solamente lo presenta el presidente. Ojo,
En México tenemos 3 poderes, ¿de acuerdo? También presenta su presupuesto el Congreso y también presenta su presupuesto el Poder Judicial. Los 3 poderes presentan su presupuesto para que lo aprueben, ¿sí?, los diputados y lo puedan gastar. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice, el Ejecutivo hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos, a más tardar el 8 de septiembre. Hoy estamos a 7, ¿verdad? Sí. Entonces, mañana comparece, es un acto muy importante, voy a estar al pendiente, comparece el secretario del despacho, en este caso de Hacienda, a la Cámara de Diputados para que el Congreso apruebe el presupuesto a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Entonces ahorita los diputados van a estar discutiendo ley de ingresos y todo el paquete económico que presenta el Poder Ejecutivo. Entonces es muy interesante para nosotros como fiscalistas conocer su contenido y alcance, porque nos va a servir para asesorar a nuestros clientes en el futuro. ¿Estamos? No podrá haber partidas secretas fuera de las que autorice el Congreso. Todo es transparente, no se debe ocultar ningún gasto. Es uno de los principios de las disposiciones en materia presupuestaria. ¿Sale? En algunos casos se puede ampliar el plazo, pero no aplica. Normalmente siempre lo aprueban en tiempo. Entonces, siempre el presupuesto será el que emplearán los secretarios, ¿sí?, por acuerdo del presidente, no solo los secretarios, también el Congreso, también el Poder Judicial, el Congreso que se dedica a hacer las leyes fiscales, el Poder Judicial, ya lo vimos, a qué se dedica a resolver los conflictos tributarios que tenemos nosotros para con las autoridades. Entonces, los 3 poderes tienen su presupuesto asignado y se lo gastan. Esperemos que se lo gasten muy bien, ¿de acuerdo? Y que no haya disposiciones en contra. Entonces, aquí tenemos algunos conceptos sobre los cuales van a venir en la futura ley de ingresos. Entonces, estos son los principales conceptos que regula. Entonces, ya en la práctica, cuando salga la ley, va a venir, por ejemplo, impuestos sobre la renta, y de este lado van a venir las cantidades que se van a recaudar por impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta es la mayor fuente de ingresos del país. Hay una propuesta que lo quieren disminuir al 24%. No creo que eso vaya a prosperar por el momento. Esperemos que más adelante lo quieren hacer para atraer inversión. Quieren bajar el IVA al 10%. Entonces están esos proyectos. No creo que venga así el paquete económico, por eso estoy muy ansioso de verlo ya, para ver en qué términos están establecidas las contribuciones, ¿de acuerdo? Entonces, si va a haber una reforma de impuestos, una reforma de código fiscal, pues ahí va a estar plasmada, ¿sale? Vamos a ver una gráfica que traigo por aquí. Aquí está. Si se fijan, la mayor parte del pastel lo tenemos en los impuestos. ¿Sería? ¿Sí? Todo esto es lo que se recauda. Si le doy un clic aquí, aquí vienen las cantidades en dinero, más o menos. Es el 56%, ¿sí?, del presupuesto, lo que se recauda por impuestos sobre la renta. Entonces, quien no lo paga, pues va disminuyendo el pastel. Ojalá, a mí me gustaría que todos cubrieran el impuesto sobre la renta, tendríamos una mejor recaudación y mejores servicios públicos, un mejor país. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las personas, los contribuyentes que quieren, pues lo que menos quieren es pagar el impuesto sobre la renta o el IVA, ¿no? Entonces, ojalá que realmente si pudieran, este material se los voy a compartir, ¿sale? Ojalá que si pudieran, pues el Estado, en un ratito más ya se los comparto, ojalá que pudiera el Estado aprovecharlos debidamente. Esto también ocurre a nivel estatal, no solo a nivel federal, también a nivel de Estado. El secretario de Finanzas presenta al Congreso su proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos de los estados y de los municipios.
Entonces el Congreso del Estado autoriza los ingresos de los estados y de los municipios y su presupuesto de egresos de ambos, tanto del Estado como de los municipios. Entonces esto también lo vamos a ver a nivel estatal y a nivel municipal, ¿de acuerdo? Es el mismo trámite, el mismo procedimiento. Bueno, aquí tengo otra. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, ¿no? Entonces, lo que acabo de poner se le llaman ingresos tributarios. Es todo lo que se deriva de impuestos, ¿sale? Son los tributarios, todos los impuestos y sus accesorios. Entonces, eso es lo tributario. Entonces, estos son los ingresos tributarios. Lo que se deriva de impuestos sobre la renta, IVA, jets, automóviles nuevos, comercio exterior, sus accesorios. Estos son los principales rubros sobre los cuales el Estado obtiene sus ingresos. Recibe de otras cuestiones, como de préstamos, como de decomisos, como de donaciones, como de herencias. Recibe de otro tipo de ingresos, pero esto es lo tributario. Lo que no derive de impuestos sería no tributario. ¿Sí? Es algo que adquiere pues por alguna otra circunstancia, que no son impuestos. Los impuestos se llaman así porque es obligación de nosotros pagarlos. ¿Sí? Está en el artículo 31, fracción cuarta constitucional, por eso es impuestos. A mí no me gusta el término, a mí me gustaría que se llamaran contribuciones, porque la Constitución dice los ciudadanos contribuirán a los gastos públicos. A mí me gustaría que se llamaran contribuciones. Pero no, en la Constitución sí dice esa palabra, pero ya en las leyes les llaman impuestos. ¿Sí? Porque es a fuerza. Porque no nos pide nuestra opinión, en estricto sentido. Porque la opinión la da los diputados. Los diputados son nuestros representantes. Entonces, ¿quién crea los impuestos? Nuestros representantes. Que se supone que votamos por ellos en las elecciones para que decidan por nosotros. Ahora el presidente quiere crear la consulta popular. La consulta popular, pues yo diría entonces, ¿para qué existen ya los diputados si va a haber consultas populares? Entonces mejor eliminamos a los diputados y todos los sometemos a consultas populares y que realmente sea el pueblo el que decida sobre las contribuciones. ¿Estamos? Entonces, esa es mi opinión. ¿De acuerdo? Se supone que si yo voté por ellos y están ahí, pues es para que tomen decisiones por el pueblo, ¿no? Pero se han dado muchos casos en que toman decisiones políticas no pensadas en el pueblo y por eso a lo mejor el presidente quiere pues, tomar en cuenta al pueblo, ¿no? Pero pues ya no los ocuparíamos, ¿cierto? Pues, si nos va a consultar al pueblo directamente, pues ¿para qué buscamos un intermediario? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, esos serían los tributarios. ¿Estamos? Sería todo lo que va a obtener el Estado. Pero tiene otros ingresos, les comentaba. Tiene préstamos, emite bonos de deuda y obtiene su riqueza también de lo que son, repito, donaciones, herencias, decomisos. Las decomisos son sobre productos ilícitos. Viene un nuevo trámite que es la extinción de dominio. Se acaba de crear una ley. Esa ley de extinción de dominio va a permitir que todos los bienes, muebles o inmuebles que se hayan decomisado a la delincuencia van a pasar inmediatamente a poder del Estado y se van a vender. Si después se detectó que pues no eran producto de ilícito, entonces se le va a pagar al ciudadano, a la ciudadana, el dinero del valor que se remató ese bien. ¿De acuerdo? Ese es el nuevo procedimiento. ¿Cuál es el problema? Que muchos están asustados. Pues imagínense ustedes que sus clientes sean del régimen de arrendamiento. Entonces su cliente le renta a X persona un local o un inmueble, o un carro, lo que sea, y lo ocupa para actos delictivos y lo detectan o lo detienen en ese inmueble. ¿Qué va a pasar? Pues se lo van a quitar, te lo van a quitar, lo van a vender
Y ya cuando se resuelva si sí o no estuviste involucrada o involucrado en ese ilícito o en esos ilícitos, en el caso de que no, te van a pagar el dinero del valor y lo vas a perder. Entonces, es muy delicado, son muy delicados los arrendamientos de inmuebles. No se lo recomiendo por el momento porque esa ley está muy fuerte. Casi tendrías que ir a supervisar cada rato las actividades que está realizando tú, la persona que está ocupando el bien. Y en su caso quitarle el inmueble si es que lo está ocupando para actividad ilícita. O bien tú mismo ir a denunciar que se está ocupando tu bien para un objeto ilícito para que tú no tengas ninguna responsabilidad. Entonces yo conozco muchos de régimen de arrendamiento que lo rentan y jamás se paran en el inmueble para nada y no saben en qué lo están utilizando, y con esta nueva ley de extinción de dominio pues lo van a perder totalmente. ¿Sí? Se están quejando, hay muchas voces en contra, dicen que es injusto, que porque pues el que renta, el arrendador, pues no cometió ningún ilícito, pero pues en esos términos salió la ley. Y sí, en algunos casos es yo lo veo así, muy positivo, porque, repito, yo he visto personas que rentan su inmueble, después los utilizan para actos ilícitos y jamás hacen nada ni dicen nada porque les están pagando la renta y son muy cumplidos. ¿Sí? Entonces yo por ese lado sí lo apruebo, sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque pues nosotros como arrendadores deberíamos estar al pendiente del objeto para el cual se está cumpliendo ese objetivo, ¿no? Y estar, reitero, revisando el inmueble que prestamos en arrendamiento, que proporcionamos en arrendamiento para que no ocurran esas situaciones. Y no solo eso, también puede ser un carro. Imagínate tú, tu primo te dice, préstame tu carro, voy a ir a San Miguel de Allende el fin de semana, le prestas el carro, vas a San Miguel de Allende, lo detienen con muchas drogas o con drogas, le van a quitar el carro y lo van a decomisar, lo van a vender, ¿sí? Y hasta después se verá si tú eres responsable o no, la dueña o dueño del carro. Y si no eres responsable, pues entonces te van a pagar el valor del carro. Pero imagínense, es como el libro azul, ¿verdad? Entonces te van a pagar tu carro conforme al libro azul y ahí va a estar el problema. Los inmuebles, ¿cómo los pagan? Los pagan en base al avalúo catastral. No sé si han escuchado de eso. Y si se fijan, el avalúo catastral está siempre bien bajo a comparación del valor del mercado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tu casa puede valer 2 millones, pero a veces en el valor catastral está 600,000 pesos. Y tú estás bien contento, contenta que esté a 600,000 porque te cobran menos impuesto predial. Y dices, qué bueno que me están valuando este inmueble en 600,000. Qué padre, ¿verdad? Porque pues no pago tanto predial, pero esta casa, este terreno, por su ubicación, por su plusvalía, vale 2 millones. ¿Verdad, profe? Es que es una doble moral, es lo que le estaba comentando. Sí. Para pagar menos predial decimos pues pagarlo bajo, pero lo queremos vender a 5 millones. Así es. Pero realmente el gobierno va a tomar el valor catastral, el que tiene registrado ahí en la presidencia. Sí, ya eso después se impugnará, presentarás un medio de defensa, pero de entrada va a ser sobre ese valor lo que te van a querer cobrar los ingresos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces decimos, es que tengo el contrato, pues no importa tanto el contrato, lo que importa son las actividades que se están realizando con ese bien. Imagínate que se lo prestas el carro, el inmueble a lo mejor es un contrato, pero el carro es verbal. Entonces es peor, pues ya te vuelves cómplice del acto ilícito. Por eso es que cuando se roban un vehículo o se vende, inmediatamente hay que hacer la baja, ¿verdad? Porque si no, pues quedas como responsable del bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces, reiterando, ¿cuáles serían esas? ¿Para qué son las contribuciones? Vamos a ver las características de esas contribuciones. Ya les dejé una tarea. Mañana estará al pendiente
del paquete económico para que lo comentemos de hoy en 8 para ver en qué términos viene, cuáles son sus opiniones respecto a cómo se entregó y vamos a ver, ya empezar a ver algunos principios de las contribuciones. Vamos a ver sus características de las contribuciones. Primer característica. Es netamente personal. Aunque caiga sobre cosas, a fin de cuentas las tiene que pagar una persona. ¿Estamos? También les voy a compartir este material. Solo recae o va a estar a cargo de una persona. ¿Qué quiere decir? Que los animales no pueden pagar contribuciones, ni los fantasmas, ¿verdad? Solamente las personas. ¿Saben? Y normalmente esas personas deberían de estar registradas en un registro público. En este caso sería en el SAT, en el municipal o en el estatal. Entonces todas las personas deben estar registradas. Aquí no dice la edad, no importa la edad. ¿De hecho? Basta que sea yo una persona. Entonces yo le preguntaba el otro día a un cliente, ¿qué haces? Porque me pidió una asesoría y pues le digo, ¿qué hace usted con su dinero? Se me quedó viendo bien feo. ¿Qué le importa? No, pues necesito saber qué hace usted con su dinero para poderle dar una asesoría. ¿Tiene hijos? Sí. Ok, ¿qué edad tiene el mayor? No, pues el mayor está en la universidad. ¿Y le da usted dinero, no es cierto? Sí. ¿Cómo le da el dinero? Se lo deposito a su cuenta. Ah, ok. ¿Sabía usted que eso no es correcto? ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto? Bueno, pues porque se supone que cuando nosotros damos dinero, a cambio nos deben dar ¿qué? Un CFDI. ¿Su hijo le está dando CFDIs? No. Está el problema. ¿Su hijo está dado de alta? Sí, está dado de alta. Veo el problema. No está pagando contribuciones, está recibiendo ingresos de usted. ¿Estamos? Entonces se nos hace bien fácil decir, pues le voy a dar al niño para que gaste, le voy a dar 100 pesos. ¿Sí? Pues ya está obteniendo un ingreso. Y conforme a las leyes que hemos estado comentando, esos 100 pesos ya están sujetos a pagar impuestos sobre la renta de ese menor, porque está obteniendo un ingreso. La legislación fiscal dice que cuando se trate de sujeto, objeto, base, tasa, no puedo interpretar. Entonces no puedo interpretar porque se refiere a un sujeto, a un niño. No puedo interpretar porque está refiriéndose a dinero, a una tasa. Entonces ahí no puedo interpretar qué quiere decir, que el niño debe pagar impuestos y debe estar registrado, en estricto sentido, debe estar registrado. ¿Estamos? Entonces no es tan fácil repartir el dinero. Entonces, ¿sobre quién cae? Y luego me dice, ¿no? Su respuesta es que yo ya pagué impuestos, yo ya puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Sí, le dije, sí, su dinero. Pero cuando usted se lo da a su hijo no puede hacer lo que quiera con él. Está sujeto al pago de contribuciones porque está recibiendo un ingreso. ¿Estamos? Entonces no es tan sencillo recibir dinero. ¿De acuerdo? Menos porque él mismo me dice, se lo estoy depositando en su cuenta. ¿Qué hablamos el otro día de las cuentas? ¿Qué dijimos? Que todo depósito era un ingreso. Todo depósito en una cuenta es ingreso, aunque sean mis propias cuentas, dijimos, ¿verdad? ¿Hecho? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el hijo ya debe de tener una deuda tremenda, porque me dijo que le depositaba grandes cantidades cada mes, porque vivía en no sé dónde y pagaba su colegiatura, y de ahí pagaba su colegiatura, y de ahí sus gastos, de ahí la renta de donde está estudiando, y etcétera, ¿no? Entonces, pues le está transmitiendo una carga fiscal muy fuerte al hijo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces es personal. Normalmente va a ser en dinero. Salvo tenemos los artistas que son no los que salen en el cine o en lo que cantan, sino los artistas que elaboran cuadros, obras de arte. Ellos pueden pagar con sus obras de arte. ¿Hecho? Pero todos los demás debemos pagar en dinero. Hay otra excepción, cuando se trata del PAE.
procedimiento administrativo de ejecución. Cuando nos están ejecutando, no solamente pudiéramos pagar con dinero, también pudiéramos pagar con el embargo de algunas cosas, de algunos objetos que nos puede ejecutar el fisco para después transformarlos en dinero. Pero a fin de cuentas, como lo acabo de decir, se transforman en dinero. Entonces siempre va a ser una aportación pecuniaria, siempre va a ser en dinero. No puedo pagar, pues, por ahí con cuerpo matic, no, ¿verdad? Solo con dinero. ¿Sale? ¿Para qué son esas contribuciones? Para el gasto público. Ya lo comentamos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Son para que el gobierno haga ¿qué? Es artículo 115 constitucional. ¿Para qué? Para que nos brinde seguridad pública, alumbrado, parques, jardines, salud, seguridad social, para que nos brinde todo eso que requerimos y que nosotros no lo podemos dar por nuestra propia voluntad, sino que requerimos un apoyo de alguien más. Entonces, por eso se ocupa, por eso es que deberíamos estar contentos de pagar las contribuciones. La mayoría de mis alumnas y alumnas dicen, es que yo no las pago o mi cliente no las quiere pagar porque se roban el dinero. Hay un principio jurídico que dice, el que afirma tiene que probar. Entonces, si mi cliente considera que se roban el dinero, que me muestra las pruebas y yo presento una denuncia, yo como ciudadano lo puedo hacer cuando un funcionario o una persona se está robando el dinero público. ¿Estamos? Entonces, realmente a veces hablamos sin conocimiento de causa, muchas veces sí es real, también es cierto, pero no sirve de pretexto a nuestros clientes para no querer pagar las contribuciones. ¿Hecho? Entonces, son para el gasto público, o sea, tienen un buen fin. Se supone que son proporcionales y equitativas. ¿Saben? ¿Qué es proporcional? ¿Qué sería proporcional? Pues como de lo que tienes. Debe atender a mis ingresos, ¿cierto? Y sobre mis ingresos se le va a aplicar, ya sea mis ingresos se sacan o se obtienen de una base, se le llama base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo mis ingresos y debo obtener una base. Hay dos formas de obtener la base, ¿sale? Base cierta y base presuntiva, ¿sí saben? ¿No? Bueno, la base cierta es la base que elabora el contribuyente, ¿sí? Y después presenta sus declaraciones. ¿Sí? Se supone que es sobre base cierta. ¿Estamos? La presuntiva es cuando el contribuyente no determina sus impuestos, no los paga y no tiene la documentación comprobatoria para acreditar el cumplimiento de las contribuciones. Esa es la base presuntiva. ¿Cuál es la diferencia? En la base cierta, yo puedo meter, decimos el término, ¿verdad? Puedo meter en la contabilidad mis deducciones autorizadas, todos aquellos gastos y que tenga yo comprobante que sean indispensables para el desarrollo de mi actividad. Esa es la diferencia. En una base cierta meto mis deducciones. En una base presuntiva no puedo agregar deducciones, solo ingresos. Entonces, el caso que les acabo de decir, del chico que recibe dinero de su papá, grandes cantidades que le deposita mensualmente, ¿sí? ¿Sobre qué le van a determinar? ¿Sobre base cierta o sobre base presuntiva? Base presuntiva, ¿por qué? Pues porque ni está dado de alta, ¿sí? Ni está llevando contabilidad, ni está presentando declaraciones por todo lo que le entrega a su papá. A lo mejor no pagaría nada si hiciera todo eso, pero como no lo está haciendo, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando? Pues que el día que llegue la autoridad a molestarlo, a ejecutar sus facultades de comprobación, le va a determinar en base a presuntiva fiscal. ¿Y qué implica la presuntiva? Tomo sus ingresos y sobre los ingresos, ese sería mi base. ¿De hecho?
Esa sería mi base. ¿Para qué? Para aplicarle el impuesto. En cambio, una base cierta es aquella que primero son los ingresos, luego deducciones y después me queda la base. ¿Hecho? Bueno, pero Sí. de trabajo. Ujú. Como por ejemplo, cuando venía el requerimiento que nos había mandado al correo la primera vez, Ajá. ahí por ahí había un escrito que había elaborado Ajá. y como por ejemplo ahorita que dice que es como base presuntiva, por ahí decían que entre las cuentas que estaban a su nombre había unas que eran por ingresos gastos y una me pongo a pensar que esos ingresos Eran presuntivos, entonces no se le puede aplicar una deducción, ¿de acuerdo? Entonces, ya después de tomar ingresos, egresos y deducciones, nos sale la base, ¿cierto? Hay otros conceptos como pérdidas, etcétera, depreciaciones. Depreciaciones normalmente en los carros, compro un carro y cada que va pasando el tiempo se va disminuyendo su valor, meto una depreciación. Pérdidas, bueno, pues vendí unos productos, no me los pagaron, pues ahí está una pérdida. Tengo ingresos, tengo egresos, tengo deducciones y sobre eso me sale la base y a la base le aplico un porcentaje, ¿sale? ¿Estamos? ¿Y la presuntiva qué es? Solamente me toman en cuenta los ingresos y de ahí sale la base y me aplican la tasa. ¿Sale? Entonces, eso es proporcional. No hay ningún problema. Se ha dicho que es legal. ¿Por qué? Pues porque la autoridad no tiene elementos para sacar una base y entonces la tiene que hacer de manera presuntiva. Las tasas que aplica la autoridad ahí, ¿sí? Están reguladas en lo que es la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y ahí establece las tasas. Y si es muy gravoso, les pongo por ejemplo una cantidad, entonces si la base de aquí fueran 10 pesos, pues se le aplica una tasa de 10 pesos, pero si acá arriba la base salió de 10, pues es muy probable que era el ingreso, la base serían 1,000 pesos, y sobre los 1,000 pesos de puros ingresos se aplica el porcentaje. Entonces, si es muy gravoso, imagínense, agréguenle los ceros que ustedes quieran, cuánto pagaría, así como en el caso que les mandé, pues es por eso, porque le están determinando en base a una presuntiva, no en base cierta. ¿Sale? Entonces, hay diferentes proporcionalidades, dependiendo de cómo yo llevé mi contabilidad, se me va a aplicar una proporción. Entonces, no todos pagamos la misma proporción en base al régimen o los ingresos. Depende de cómo manejemos nuestra situación fiscal para saber qué es la proporción a la que le voy a aplicar el dinero, las cantidades a pagar. Yo tengo una duda respecto al chico que está comentando de los depósitos. Y en el caso de los depósitos de una pensión alimenticia, como ¿Es igual? ya la recibieron también y cae en una cuenta, Va a tener que declarar. Va a tener que estar dada de alta, llevar contabilidad y presentar declaración. No siempre se pagan impuestos, ¿de acuerdo? Porque tenemos ingresos, tenemos deducciones, pérdidas, depreciaciones y hasta después saco la base. ¿Sí? Me parece que la base se hace. ¿Sí? O sea, menos 100. Cuando es menos 100, cuando es menos, tengo la opción de compensar, acreditar o solicitar devoluciones. ¿De acuerdo? Entonces, no quiere decir que van a pagar, pero la gente lo sabe. La gente no sabe que no va a pagar. ¿Quién es el que eso lo sabe? Pues la contadora o contadora. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes tengan un cliente, se van a traer a su despacho o a su asesoría, se van a traer a todos los que tengan relación con esa persona. ¿Sí? Oiga, ¿qué hace usted con su dinero? No, pues le doy a mi hijo. Por favor, necesito que su hijo también esté aquí en el despacho para llevarle su manejo de sus impuestos.
Le doy a la persona con la que me divorcié, le deposito dinero para los niños. Por favor, necesito que en el despacho esté también incorporada su ex esposa, porque necesitamos hacerle una planeación, porque si no le puede repercutir a usted, o lo está repercutiendo a ella. Si te dicen, pues que se amuele, pues bueno, ya, ni modo, ¿qué le va a pasar? Pues la van a meter a la cárcel. Sí, que la metan a la cárcel. Bueno, ya cada quien. Pero sí debes de atraer tú a todas las personas que tengan relación con tu cliente, porque van a tener un efecto fiscal. ¿Sí? Puede ser. ¿Estamos? ¿Hecho? Entonces, y equitativa, pues es que a todos los tratan igual. A todos determinan en base cierta y todos determinan en base presuntiva. Todos tienen los mismos plazos para pagar, el mismo régimen. Cada régimen a todos los tratan igual. Equidades, trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Sí? Entonces, trato igual a todos los del mismo régimen y trato desigual a los que son de un diferente régimen con ese mismo régimen. Bueno, sí, esa es la equidad. No sé si quedó claro. Y la proporcional, ya vimos que hay diferentes tasas, porque hablamos de la ley del impuesto sobre la renta, maneja varias tasas. Otras tasas que establece esa ley son las de la determinación presuntiva. ¿Sí? Entonces, no solo hay una tasa. Hay tasa cero también en impuesto sobre la renta, hay en IVA, o sea, tenemos varias tasas. Lo importante para nosotros como asesores fiscales no es la tasa, ojo. Lo importante para nosotros como fiscalistas es la base. No se me confundan. A mí no me importa la tasa. Lo que debe estar bien es la base. Y lo que no debe tener error y debe ser en favor del contribuyente es la base. ¿Sí? Y evitar que sea base presuntiva, porque si no va a haber un grave perjuicio para mi cliente. Entonces, los clientes siempre se preocupan de la tasa. Eso no está bien. Yo no me preocupo por la tasa, yo me preocupo por sacar una buena base sobre la cual se aplique la tasa. ¿Sí? Entonces, no confundan a los clientes, porque el cliente le va a decir, es que ¿de cuánto es la tasa de impuestos actualmente de mi régimen? No, cliente, eso no importa, eso yo voy a aplicar la tasa, pero a mí lo que me interesa es que cuidemos nuestra base impositiva sobre la cual usted va a pagar impuestos y se le va a aplicar la tasa. ¿Sí? Es diferente. Entonces el cliente ya deja de pensar en los impuestos y en la tasa de impuestos. Va a pensar en cuidar, ¿sí? Los ingresos, los egresos, las deducciones, depreciaciones, pérdidas. Me falta por ahí inversiones. ¿Qué más me falta? Y va a dejar de pensar en cuánto se pagan impuestos. ¿Tú qué le vas a decir? Por favor, cliente, invierta. Cualquier pérdida me la reporta, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero CFDI, es mi hijo, no me importa, quiero CFDI de su hijo. ¿Sí? ¿Estamos? Es mi amigo y le presté dinero, se lo deposité en su cuenta, no me importa, quiero el CFDI de su amigo, si no, ni le presto. ¿Cierto? Sí, control, ustedes, control de... ¿Maestría fiscal? Sí. Rosa María Jiménez, ¿no? Sí. No. Ahora, a ver, checa. Está bien. Ok, gracias. Sí. ¿Estamos? ¿Quedamos? Entonces ya con esto cambiamos nuestro panorama. Ya nuestra asesoría va a ser mejor y como ya vamos a tener más clientes, ¿sí? Pues vamos a tenerlos mejor asesorados. No lo tributo sin ley, no hay tributo sin ley. Todo lo que estamos hablando está en ley. ¿Sale? Ley del impuesto sobre la renta, Constitución, ley del impuesto al valor agregado, todo está en ley. Entonces, si yo un día tengo una duda, acudo a la ley. Si quieren hablarme, con mucho gusto los apoyo.
¿Estamos? No soy la ley, pero puedo apoyar. ¿Sale? Solo a través de ley. ¿Sale? Solo doy mi mera opinión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces no me pueden establecer un impuesto si no está primero la ley de ingresos y luego las leyes aprobadas. ¿Sale? Por eso el paquete económico ya lo estoy esperando, porque es en base a la ley de ingresos y en base a las reformas a las leyes secundarias que va a haber al respecto. Se acaba de aprobar una en el Congreso en la semana. Esa ley establece que ya va a ser delito grave la venta de comprobantes fiscales falsos. Las personas no van a salir bajo fianza y las van a detener. Entonces, si traen ustedes o su cliente trae un esquema de compra de facturas, stop now, párenlo ya. ¿Estamos? Párenlo ya, porque se va a ir a la cárcel y no va a salir bajo fianza. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde? Los dos, el que compró y el que vendió. Entonces, tengan mucho cuidado. Paren eso no es correcto. ¿Sí? A mí se me han acercado, me han dicho, una vez me dijeron, ¿usted a cuánto vende las facturas? Dije, no, discúlpame, pero yo no entro en esos esquemas. A mí no me gusta eso. Yo no lo hago, no es correcto. ¿Sí? Si me pagas y te brindo un servicio, con mucho gusto te expido un comprobante. Pero si no, no. ¿Estamos? Entonces, tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque pues se puede presumir y mientras se demuestra, fíjense, porque a lo mejor no sea cierto, pero se presume. Entonces, mientras se demuestra, va a estar la persona en la cárcel hasta que se demuestre que no. Ese es el problema. Entonces, tengo que cuidar bien los comprobantes que expido y que amparen realmente las operaciones que se están realizando. Ojo, visiten a sus clientes. La autoridad lo va a hacer. Para que no tengan un problema, vayan y visítenlos, porque a veces no tienen la infraestructura ni las instalaciones suficientes para brindar el servicio. Y para empezar, te van a decir que es un comprobante inválido. Entonces, tengan la cultura de ir a visitar a sus clientes. Vean cómo están sus oficinas, vean que tengan todo lo necesario para evitar problemas. Porque hace rato les dije, es que ocupo el CFDI, también ocupan visitarlos y conocerlos. ¿Sí? Entonces, qué padre, ahora le van a decir en la semana a sus clientes, ya, necesito ir a visitar allá a Monterrey, a esa empresa, cliente, ¿cómo ven? Me va a tener que pagar mis gastos. Y hasta van a viajar. ¿Sí? No, pues podemos mandar al chofer, no, yo tengo que ver el aspecto fiscal. El chofer no sabe el aspecto fiscal, que me lleve si quiere, pero necesito ir yo. Entonces, ¿dónde está tu cliente? En Monterrey. Pues en la semana usted me dice, tengo que ir a Monterrey. ¿Dónde está? Pues está en Cancún, tengo que ir a Cancún a ver al cliente. ¿Sí? Es una indicación del asesor de la maestría y pues tenemos que conocer a nuestros clientes, ver su infraestructura, ver si cumplen con los requisitos de los servicios o los bienes que nos están prestando o nos están vendiendo. No se pueden quedar nada más con el CFDI. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, no, pues es que ¿quién te presta el servicio? No, pues me lo presta Juan Pérez. Vas y lo visitas y la oficina está cerrada, no hay nadie ahí. Ah, caray, entonces ¿cómo le hacen, no? Tendríamos que agendar una cita para que nos abran para ver si es cierto, ¿no? ¿Estamos? Pero sí tenemos que conocer a nuestros clientes. De preferencia pídanles sus datos de identificación. Si es una persona física, pues su identificación, comprobante de domicilio. Si es una persona moral, igual, su acta constitutiva, sus modificaciones al acta, su domicilio, pídanle sus datos. ¿Qué le tienen que entregar a cambio? Si han escuchado el aviso de privacidad, le tienen que entregar a cambio un aviso de privacidad, donde va a decir qué van a hacer con esos datos.
¿Sí? Siempre que reciban información de alguien, a cambio se entrega un aviso de privacidad. No lo acostumbramos, pero así debería de ser. De hecho, algunos los ponen en el correo allá abajo, le dicen aviso de privacidad y le ponen ahí un texto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues también cuando reciban un documento le hacen firmar, fírmeme aquí de recibido el aviso de privacidad. ¿Sí sabían que es un documento aparte que nos deben entregar cuando nos dan el CFDI? Entonces, si me mandan un CFDI a mi correo, yo tendría que entregar un aviso de privacidad. ¿Sí? Y es un documento aparte. No lo acostumbramos, ¿no? Pero así debería de ser. Está regulado por una ley de nuestro país, que es la ley de transparencia, ¿no? Y ahí se establece la obligación del aviso de privacidad. No sé si tengan alguna duda. Bueno, no les quito más su tiempo, entonces hasta aquí le dejamos. Les encargo, por favor, su tarea. Adelante. Como que es muy escasa, pues, para hacer un peritaje, como que estamos como que limitados para poder utilizar incluso entre los mismos papeles como que no coinciden, porque tiene una información en un lado y el resumen se supone que es menos, entonces también hay... Ok, les voy a decir, no debo, pero les voy a decir cómo es en la práctica. ¿Estamos? En la práctica tienes dos opciones. Tienes dos opciones. Si tú dices lo que me acabas de comentar en tu dictamen, lo tendrías que redactar. Sí. Lo que tú me estás diciendo, eso se va a entregar a la autoridad y tu cliente va a perder. La otra opción que tienes es tratar de rehacer la información y presentar lo que tú apreciaste desde el punto de vista contable. ¿Sí? Entonces, tú puedes hacer las dos, lo que tú quieras. Yo te lo dejo a tu criterio. Nada más que ambas tienen una consecuencia. A lo mejor el asesor fiscal dice, el contador dice, a mí me vale, ¿verdad? Yo estaba con mi profesión, mi prestigio, y yo no voy a decir mentiras. ¿Hecho? ¿Y qué voy a decir? Pues lo que tú me estás diciendo. Bueno, o bien tengo la opción, de decir, no, pues estos fueron los, fíjense, estos fueron los ingresos, estos fueron los egresos, estos fueron las acciones, pérdidas, depresiones, etc. Esta es su base, ¿sí? Y ya. Estamos en base a la información que tú tienes. Entonces tú... Sale más IVA acreditable que IVA trasladado. Ahí está, pues tú mismo me estás dando entonces la respuesta. ¿Sale? Bueno. Entonces, pero puedes hacer la otra opción. Tú eres libre, tú maneja el dictamen como tú quieras, ¿sale? Tú no te limites porque piensa que tú eres el experto y tú lo vas a resolver. ¿Sale? Bueno, gracias por su atención.